podríamos llevarnos un susto. Con todo y con esto, y cerrando estas noticias del día aquí, vamos a mirar a lo que sin duda en el aspecto geopolítico, ahora vamos también con el análisis económico, pero en el aspecto geopolítico es sin duda, bueno, pues la noticia a estas horas de la noche. Antonio Alonso Marcos, profesor adjunto de Historia del Pensamiento de la Universidad CEU San Pablo. Buenísimas noches, ¿cómo está? Buenas noches, José. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Siempre es un gusto. Ucrania, hablamos a menudo de Ucrania, de la guerra, de lo que ocurre. Cuidado, que esto de la nueva Guerra Fría y de dividirnos en bloque va a agitar más de un avispero. Lo que está ocurriendo en Serbia, ha dicho la OTAN que va a enviar 700 militares más. Y Serbia dice que mañana se va a reunir con delegados de Rusia y de China porque lo que está haciendo la OTAN es ingerir en la política de su país. Ojo, que se puede venir otro conflicto importante aquí. ¿Cómo está viendo esta situación, Antonio? Bueno, ya llevamos no unos cuantos días, sino unas cuantas semanas, incluso unos cuantos meses, en los que la situación en Kosovo pues se está estropeando. Vamos a utilizar ese término, ¿no? Es decir, hay una escalada de tensión. De momento, solo hay heridos de consideración algunos, pero al fin y al cabo solo heridos. ¿Hasta qué punto la sociedad kosovar podrá resistir pues la existencia o que se produzca un primer fallecido, un segundo fallecido? Vamos a ver dónde se contiene la herida, porque este tipo de conflictos, además es un conflicto típico que se ha estudiado en todas las facultades y no solo en todas las facultades, sino en todos los másteres de seguridad y defensa. Yo, por ejemplo, cuando hice el mío, pues efectivamente, todos los estudios de posgrado era un caso típico de estudio, la guerra de Kosovo, ¿no? Entonces, cómo se resuelve el conflicto y tal. Es un conflicto que se resolvió en falso, con una serie de estados que reconocían a Kosovo como estado independiente y con otra serie de estados que no. Entre esos que no estamos nosotros. Kosovo, para nosotros, no es un estado independiente. Se da la paradoja de que el ministro de Justicia de Kosovo, el primero que hubo, cuando se construyó toda la administración de justicia y todo, era un español, un funcionario español que ya está muerto, Fernando Castañón, ya fallecido, era un funcionario de la ONU, pero era español y estuvo allí haciendo de ministro de Justicia. Es decir, que por un lado España no reconocía eso, pero España, como parte de la ONU, pues tenía que aportar fuerzas como parte de la OTAN y también personal de administración civil como parte de la ONU y también dinero para reconstruir el país como parte de la Unión Europea. Ahí estamos. Eso le iba a decir, hasta que hemos llegado así, España no lo reconoce porque tenía el problema de Cataluña y no quería meter a Kosovo en este tipo de conflictos, entre otras muchas cosas. Pero claro. Yéndonos a Kosovo en sí, dice, llevamos tiempo con un conflicto resuelto en falso. Eso es. Efectivamente, pero es que además, desde que se produjeron las últimas elecciones, donde los serbios, poco más o menos, decidieron no votar, lo que estamos viendo es esta escalada de la tensión entre los procedentes de Albania, albaneses, serbios, los que se sienten solo kosovares en sí mismos. En fin, ¿cómo está viendo usted este conflicto? Y sobre todo, ¿qué va a pasar mañana con esa reunión entre Serbia, Rusia y China? Vamos a ver, el origen de este conflicto, de este en concreto, es que ha habido unas elecciones locales, es decir, como nosotros antes de ayer, para elegir a los alcaldes, los concejales, etcétera. Kosovo, por mucho que se nos quiera vender como una región homogénea, como cualquier parte de los Balcanes, es una región con muchísima diversidad. Hay albano-kosovares y serbo-kosovares. En estas localidades, la inmensa mayoría son serbios y, por lo tanto, quieren mantener esa vinculación con Serbia. Como quien ha organizado estas elecciones es el Estado kosovar, pues estos serbios han dicho, nos negamos a participar. ¿Qué pasa? Que los albano-kosovares sí que han dicho que sí que quieren participar, han participado y el 3% del censo ha elegido a los alcaldes y concejales. Claro, esto es una locura, porque el 3% del censo elija a quien te va a representar, pues es tremendo, ¿no? Una falta de un déficit democrático en toda regla. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que ha venido sucediendo en estas últimas semanas? Que Belgrado, que es prorruso, de hecho la bandera de Serbia y la de Rusia es prácticamente la misma, pero al revés, resulta que, claro, no quiere esta situación ni por asomo y por lo tanto pues quiere meter presión, lógicamente, y envía y empuja a los serbo-kosovares
a que se resistan, a que efectivamente el Estado de Kosovo siga adelante. La OTAN está por la labor, por supuesto, de reconocer la autonomía del Estado kosovar bueno, entonces la cuestión es que esto, como estalle esto, es otro frente que se le abre a Putin contra la OTAN. Y como la OTAN quiera escalar este conflicto, pues Putin va a subir la apuesta, por supuesto. No es que Putin ya tiene el frente de Ucrania abierto, bueno, pero es que Putin tiene ejército para dar y tomar y en este caso no estaría solo. Hay una pequeña cuestión y es por lo que es interesante la cuestión de Borrell y es que Serbia quiere entrar en la Unión Europea. Por eso, con esa zanahoria de poder entrar en la Unión Europea, ha ido accediendo a regañadientes que Kosovo, porque muchos estados de la Unión Europea reconocen a Kosovo como nación independiente y no solo muchos estados miembros, sino que la propia Unión Europea ya ha empezado negociaciones para que Kosovo acceda a la Unión Europea. Desde mi punto de vista es un error porque se pueden establecer relaciones comerciales con otro país que rodee la Unión Europea, pero para mí es un error meter a Kosovo dentro de la Unión Europea. Primero porque no cumple objetivamente los requisitos y los criterios de Copenhague que se le exigen a cualquiera que vaya a acceder, ¿no? Por ejemplo, Ucrania ha solicitado entrar y no cumple esos requisitos, esos criterios de Copenhague, ni de lejos. Y Serbia, insisto, con esta zanahoria de venga, te favoreceremos todo lo que es el régimen de visados para que tus ciudadanos puedan viajar libremente por toda la Unión Europea, etcétera, etcétera. Con esa zanahoria, Serbia ha ido accediendo, ya digo, a regañadientes, a ese estatus de Kosovo como nación independiente. Cuidado porque este status quo puede saltar por los aires en cualquier momento. Por esto que decías también de la introducción de China como nuevo elemento de solucionador de conflictos en el mundo. China hace escasamente 2 meses, ha publicado un documento del que yo apenas he oído hablar en los medios de comunicación españoles. Algún artículo un poco más especializado sí que lo ha sacado, pero es una iniciativa de Xi Jinping sobre seguridad global. Y ese documento merece la pena ser estudiado, son apenas 5 páginas, es muy básico, es muy general, pero lo que indica es que China ya se está empezando a involucrar en la resolución de los conflictos internacionales. Es decir, que ya China ya no solo aspira a ser una gran potencia económica, sino que se le ha ido llamando la atención sobre ese tema y dice, hombre, si quieres ser una potencia económica, también tendrás que ser lo que se llama un security provider, es decir, que tienes que ser facilitador o potenciador de la seguridad y la estabilidad a tu alrededor, etcétera, etcétera. De ahí que se haya involucrado en una serie de conflictos para resolver esos conflictos. Primero ha empezado por cuestiones un poco simplemente negociaciones diplomáticas, pero claro, también se tendrá que meter a resolver conflictos, incluso enviando hombres sobre el terreno, que esto hasta ahora no lo hemos visto, soldados chinos enviados por ahí en misión de paz o como cascos azules, esto hasta ahora, digamos, esto ha sido difícil de ver y sin embargo a partir de ahora pues a lo mejor lo tenemos que empezar a ver. Y que China se meta ahí, pues es interesante. Antonio, le dejo marchar, pero antes, por cerrar esto, ¿Serbia con esta llamada está llamando la atención a Europa o es que de verdad le ha dejado de parecer atractiva la zanahoria de entrar en la Unión Europea? Bueno, yo creo que también pone un poco todo en la balanza y entiende, es una manera de entender la política exterior de Serbia, pero entiende que si la Unión Europea se atreve a ponerle sanciones a Rusia, pues esto cómo se siente entre la ciudadanía de Serbia, pues que son prorrusos, esto hay que subrayarlo, pues se siente como una cosa muy extraña. Dice, ¿cómo? Que Bruselas le ha impuesto sanciones unilaterales a Rusia, esto no es aceptable para nosotros, ¿no? Entonces, hay que entender esa sensibilidad y hay que entender que dice, bueno, a lo mejor vamos a echar un poquito el freno porque a lo mejor nos vamos a meter en un club con el cual nos vamos a enemistar, a través del cual nos vamos a enemistar con no con nuestro aliado, no con nuestro amigo, sino con nuestro hermano, ¿no? Es que esto a nosotros nos puede resultar extraño o no nos encaja bien o no lo entendemos bien, pero para un serbio
Rusia es la madre patria. Y entonces, decir que Serbia, por meterse en un club financiero, en un club de facilitador de los negocios, se va a enemistar con su hermano, con la madre patria, pues obviamente dice, bueno, vamos a pensarnos lo mejor, vamos a echar un poquito el freno, vamos a reivindicar, ya empieza ese discurso nacionalista de vamos a reivindicar nuestra soberanía, vamos a reivindicar nuestra independencia. Fijémonos en que Hungría tampoco quiere romper relaciones con Rusia, pero se está viendo obligada a tomar una serie de posturas y decisiones con las que no está la propia Hungría de acuerdo. Eso es lo que queremos para nuestro futuro. Está bien negociar, está bien establecer una serie de relaciones comerciales profundas con la Unión Europea, porque es un gran mercado, o enviar trabajadores sin necesidad de visado, o irnos de vacaciones allí, o lo que quiera, pero ¿a cambio de qué? ¿A precio de qué? Y esa es, digamos, la tesitura en la que ahora mismo se están planteando los serbios, si ir hacia adelante en esa candidatura para entrar en la Unión Europea o romperla, ¿no? Es decir, pros y cons, ¿no? Pros y contras de esa relación. Vuelvo en esa ecuación porque desde luego puede ser otro avispero más en las fronteras europeas y puede probablemente, no quiero pillarme yo los dedos, pero es probable que no sea tampoco el último de los conflictos que veamos resurgir al calor de esta suerte de guerra fría que estamos volviendo a vivir. Antonio Alonso Marcos, profesor adjunto de Historia y Pensamiento, Universidad CEU San Pablo, siempre es un placer. Buenas noches. Buenas noches, un saludo. Nosotros miramos ahora ese lado